Bienvenidos al estudio de la carta a los romanos, que con el favor de Dios tenemos la bendición semana a semana, y si el Señor nos lo permite también retomarlo durante la semana, esta preciosa carta a los romanos que el Espíritu Santo pues nos ha dejado para estar estudiando, vivir la palabra de Dios y sobre todo aún más testificar a través de nuestras decisiones, a través de nuestra vida, quién vive en nuestro corazón. Ciertamente que estamos viviendo días difíciles, peligrosos, días en los que pues el enemigo no descansa, y por supuesto nosotros tenemos que estar con la mente lúcida, clara siempre, para exaltar a nuestro Dios siempre a través de nuestra vida. Y para eso la comunión, la oración con nuestro Padre Celestial nos ayuda, nos fortalecen, y pues vemos claramente que cuando ocurren cosas difíciles, cosas que nosotros no teníamos consideradas, pues el Espíritu Santo siempre nos ayuda en nuestra debilidad. Bueno, pues santos hermanos en la fe, con el favor de nuestro Padre Celestial, vamos a seguir estudiando esta preciosa carta a los romanos en el capítulo 11, y voy a leer desde el versículo 6 en adelante hasta el versículo 10, pero nuestro estudio, como lo hemos estado llevando semana a semana, comprende desde el verso 8 en adelante, pero el párrafo, le digo yo, comprende desde el 6 en adelante. Y hoy, con el favor de Dios, veremos un tema titulado ceguera espiritual. Bueno, le recuerdo, tenga presente usted su Biblia, y además pues un cuaderno en el que usted pues tenga la facilidad para anotar las preguntas que en algún momento le surgieran a todo estudiante de la Biblia, y que, como le vengo diciendo siempre, pues contestamos si usted nos hace el favor de escribir, como algunos lo hacen en las redes sociales. Le contestamos a la luz de la palabra de Dios con mucho gusto. Dice Romanos capítulo 11, desde el versículo 6 hasta el versículo 10. La Biblia dice: y si por gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Muy bien, versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Versículo 10. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agobiales la espada para siempre. Muy bien, desde el versículo 6, versículo 7, el Espíritu Santo pone en la pluma del apóstol Pablo prácticamente la explicación de que la salvación es un regalo de Dios, y que lo que desea el judío o el judaizante ortodoxo, y que tenía sus ojos puestos en las obras para ser aceptado o ser justificado y ser elegido, no le funcionó, no lo alcanzó. Y que aquellos que no estaban en las obras completamente de la ley, o en aquello que se lo denomina los mandamientos tradicionales que no estaban en la Biblia, ellos los hacían para ser aceptados. La Biblia nos dice que aquellos que perseveraban en esa búsqueda, en esa justicia propia, no alcanzaron la salvación. Pero le decía yo que en estos versículos veíamos dos grupos: aquellos que de manera voluntaria renuncian al Señor Jesucristo, no lo aceptan, y aquellos que de manera voluntaria aceptan la palabra de Dios. Son dos grupos, que unos reciben la misericordia de Dios y otros completamente una condenación. Muy bien, y después de que el apóstol Pablo está mencionando que estos últimos, los de la gracia, no buscaron a través de las obras, no buscaron a través de mandamientos de hombres, sino que tuvieron en su corazón la disposición de recibir a Jesucristo. Estos fueron elegidos, estos son salvos, estos reciben la gracia de Dios, el regalo eterno de la vida eterna. Entonces, a ello da pie en el versículo 8 lo siguiente, lo que Pablo toma
pasajes de Isaías algo que no se le había salido de las manos al Padre Celestial. Dios ya lo sabía. Sabía que muchos no le iban a escuchar el mensaje de Dios. No iban a escuchar el mensaje de la predicación. Iban a rechazar a Jesucristo como el Mesías prometido. Eso ya lo sabía Dios. Era algo profético. Pero muy bien, ¿qué dice Pablo? Dice el versículo 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Muy bien. Si seguimos pues, como hemos estado estudiando, casi palabra por palabra en el exegesis del estudio de la Escritura, veremos pues en esta ocasión que hay una frase. Ahora nos vamos en las frases. La primera que aparece en este versículo 8 es la frase, como está escrito. El apóstol Pablo está introduciendo, de acuerdo a lo que hemos estado estudiando, que dijo la elección, aquellos que han sido elegidos para salvación de manera gratuita, y aquellos que lucharon en sus fuerzas para ser salvos a través de sus obras, no lo alcanzaron. Y Pablo está diciendo, ya estaba escrito. Ya estaba escrito, aquellos que iban a renunciar a Jesucristo, aquellos que escucharon el mensaje de salvación, ya estaba escrito, Dios ya lo sabía, no lo sorprendieron, no impresionaron a Dios de manera tal de que dijera Dios en algún momento, ¿cómo es posible? Yo no sabía que me iban a rechazar o iban a rechazar al Mesías. De ninguna manera, Dios ya lo sabía. Y para sustentar este argumento, el apóstol Pablo, tanto en una elección y reprobación en este versículo, y sobre todo en este texto, Pablo está tomando y citando una escritura que está en el Antiguo Testamento. Y el mismo Pablo está diciendo, estaba escrito que aquellos que iban a rechazar a Jesús, Dios, versículo 8, Dios les dio espíritu de estupor. Dos cosas. Ya estaba escrito, la primera. La siguiente, Dios les dio un espíritu de estupor. Pero a ver, ¿cómo es posible? Alguno podrá decir, bueno, es que estos rechazaron a Jesús o estos rechazaron al Maestro o al Mesías prometido porque Dios los encegueció, porque Dios los ensordeció. Pues ¿cómo no iban a rechazar a Jesús si el mismo Dios les puso el espíritu de estupor, el espíritu de ceguera o de sordos espirituales? De ninguna manera. No está diciendo eso. Veamos claramente lo que el apóstol Pablo quiere decir a sus lectores en la carta a los romanos y a nosotros también, qué es lo que está diciendo el Espíritu Santo apoyado con la palabra de Dios en la frase Dios les dio espíritu de estupor. Muy bien, es una combinación de pasajes. Para ello, yo les suplico que usted escriba primero el pasaje de Isaías capítulo 29, versículo 10 y Deuteronomio capítulo 29, versículo 4. Con mucho gusto se los repito. Isaías capítulo 29, versículo 10 y al término de la lectura de este pasaje leemos Deuteronomio capítulo 29, versículo 4. Muy bien. Y en esta combinación de pasajes que utiliza el apóstol Pablo, está diciéndoles a sus lectores, a Dios no se le fue de las manos, ni pasó en algún momento en que no supiera que las personas a los cuales fue lanzado el mensaje le iban a rechazar. Pero veamos con atención lo que dice Isaías, capítulo 29, en el versículo 10, y dice la palabra. Isaías capítulo 29, versículo 10. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de engaño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Dios mío, esto es algo muy fuerte. Voy a volverlo a leer, mis amados hermanos en la fe, porque vale la pena y vamos a ver a la luz de los ojos espirituales, a la luz de la palabra de Dios, porque surgen, por supuesto, interrogantes interesantes en los que puede surgir la pregunta, entonces Dios manipuló,
Dios de alguna manera, de manera arbitraria o de manera cerrada, elige a unos y egoístamente rechaza a otros. No, Señor, no, mi hermano. Dice el versículo 10, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. ¿Quién lo hizo? Jehová. Cerró los ojos de vuestros profetas. ¿Quién lo hizo? Jehová. Y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Esto es muy interesante. Comparémoslo nosotros de acuerdo a la ley en Deuteronomio, en el capítulo 29, en el versículo 4. Porque es tan interesante lo que dice Pablo tomando estos pasajes. Y esta combinación de pasajes es lo que les está diciendo a sus lectores. Deuteronomio 29, 4. La Biblia dice, pero hasta hoy, versículo 4, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Acá salen más preguntas. ¿Acaso alguno podrá decir, es que se refiere al tiempo cronos o al tiempo donde se está viviendo que Moisés escribió este libro? No, la Biblia es la misma hoy, ayer y siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. El mensaje de Dios es, por supuesto, en gran esencia y en gran número, un mensaje, como dice Pablo en los Corintios, que hay cosas que fueron escritas para nosotros como ejemplo. Y por supuesto, este mensaje es eterno y permanece. Pero muy bien. Analicemos primero en la combinación de estos pasajes, tanto Deuteronomio como Isaías, la frase Dios le dio espíritu de estupor. La primera observación que nosotros tenemos sobre la acción judicial es que fue Dios quien les dio ese espíritu de estupor. Literalmente, un espíritu completamente como de sueño. Y tomado del diccionario, esta palabra estupor es un estado de falta de reacción, excesivamente largo o profundo. Quiere decir, entre dormido y despierto, ¿verdad? Como alguna persona cuando está en alguna charla, alguna predicación o en algún estudio y está así nada más, sí, así, pero no está consciente. Ese es el estado de estupor. Los afectados solo pueden ser sacados de este estado brevemente y mediante estímulos muy intensos, como sacudidas, gritos o pellizcos. Recordará que en algún momento alguna madre de familia, alguna mamá, de alguna manera para que el jovencito no se duerma en la charla, lo pellizca o le dice, no se duerma muchacho. De esa manera es como se saca del estado de estupor. Ese coma es un estado de completa falta de respuesta. Completamente está fuera de sí. En reflejos, sus reflejos no están conscientes. Y no se trata tanto de admiración, lo que tendrá que ver con el estupor, sino de somnolencia, de cansancio mental que impide la concentración y la comprensión. Comprende aquí la idea de embotamiento y letargo. Dios está confirmando el estado, póngale cuidado, el estado insensible de un estado de insensibilidad espiritual que antes había manifestado. Entonces, en otras palabras, el estupor, hablando espiritualmente, es un estado insensible. Los estados espirituales, los ánimos espirituales están encallecidos, endurecidos, ojos insensibles, oídos insensibles, ¿verdad? Oídos espirituales, ojos insensibles. Todo eso ya Dios lo sabía, pero muy bien. Es un estado de pesadez mental, apatía espiritual voluntaria. No quiero escuchar, por ejemplo. No quiero oír. No quiero saber. No quiero ver. No me da la gana. Permítame la expresión, ¿no? Y de otro modo tienen un espíritu de embotamiento por el que son incapaces de entender el mensaje de Dios y aceptarlo. Es algo voluntario. A ver, pero usted me está diciendo,
me puede preguntar, usted me está diciendo que es un estado voluntario, pero acá dice, de acuerdo a lo que dice Romanos, que Dios se los dio. Muy bien. Es necesario apreciar que quien les ha dado este espíritu es Dios mismo. Y la pregunta de los 64,000 que hemos visto desde el principio, bueno, si estas personas lo tienen y de manera voluntaria ellos lo tienen, ¿cómo es que Dios se los dio? Entonces estas personas, aquí hay una controversia, alguno podrá decir, póngale cuidado. Esto quiere decir que en la misma soberanía de Dios, él viendo en el futuro, Pancho López, para poder entender, Juan Camaney, personas que de manera voluntaria rechazan a Jesús, no tienen la disposición, Dios mismo les dice, les envía este espíritu mismo, sabiendo o a sabiendas, ¿verdad?, que nunca van a recibir a Jesús. A ver. Entonces, ¿cómo es que Dios, verdad? Porque vamos a ver la responsabilidad de cada persona. Porque cada persona es responsable de sus hechos. Cada persona va a contestar delante de Dios, cristiana o no cristiana, ¿verdad?, ¿qué fue lo que hizo? Sabemos que en la gracia de Dios nosotros hemos sido justificados. Sabemos que Dios ya nos lavó de todos nuestros pecados, ciertísimo. Pero hay una responsabilidad. Y para eso vamos a seguir viendo este estado completamente como de sueño, de pesadez espiritual en la que Pablo habla, y ahora con los ojos. Muy bien, regresemos a Romanos. Romanos capítulo 11, versículo 8, como está escrito. Es decir, Pablo ya lo había, les está diciendo, Dios ya sabía que tenía un espíritu de estupor. ¿Qué quiere decir? Como inconsciente, de pesadez, de no querer escuchar, oír, de no querer ver. Ojos, dice la palabra de Dios. Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no vean. Esta segunda acción divina. Esta acción divina, ojos con que no vean, tiene que ver con la ceguera espiritual. Literalmente ojos de los que no ven, es decir, ciegos a la luz de la palabra y del evangelio que emana de ella. Mis amados hermanos en la fe, no se trata de una incapacidad física para leer el mensaje, sino de la incapacidad de entenderlo o aceptarlo. Ciegos que a pesar de ver, rechazan la evidencia de la Escritura, ¿verdad?, cumplida plenamente en la obra de Jesús. Decimos en México, oye, ¿estás viendo y no ves? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Que no hay una capacidad para poder observar lo que espiritualmente está hablando. Es decir, fíjese usted, como ejemplo, hace algún ratico de tiempo, pues entre visita de enfermos, me dieron la oportunidad de ir a ver a una persona que se dedica, pues es un cura católico, y entonces es de los que oraban o rezan por las cuestiones de sanidad, muy popular el hombre. Entonces, cuando empezamos a hablar con relación al evangelio, a lo que dice la palabra de Dios, del Espíritu Santo, a lo que dice la palabra de Dios en el mensaje de salvación en la persona del Señor Jesucristo, textualmente, teniendo la Biblia, la Nácar Colunga, la Torre Samad, la que podemos usar, ¿verdad? Y que decía ahí completamente que el único camino para la salvación es Jesucristo. Allí dice en la Biblia, sus ojos espirituales estaban ahora sí que ciegos, no veían, porque él decía, o como cualquier persona, o yo mismo decía en algún momento cuando abracé esa denominación religiosa, es que se llega a Jesús por María. Se llega al Padre a través de Jesús, pero con la intercesión de María. Y es que eso no dice la Biblia. Y viendo categóricamente lo que dice la Escritura, no hay otro nombre en que podamos ser salvos más que en la persona del Señor Jesucristo. La persona puede decir, pues es que pues leo aparentemente, pero no puedo dejar algunas cuestiones en las que mis ojos físicos me dan la seguridad en mi interior para poder decir,
es que es así. ¿Qué te quiero decir? Al llegar a un lugar, yo necesito ver físicamente una imagen o el Santísimo o algo para poderme sentir seguro. Y amados hermanos en la fe, eso es incorrecto. Y los judaizantes, los maestros de la ley, tenían ojos físicos, mas sus ojos físicos, hablando espiritualmente, estaban nublados, ciegos. Esta acción divina no podía hacerles ver completamente que tenían enfrente al Hijo de Dios, porque su mente estaban atestados o llenos de estupor. Quiere decir, en un estado espiritual completamente de manera voluntaria, de rechazo, de pesadez mental, de apatía espiritual, y por consiguiente muchos se atrevían a decir, es que solamente ustedes aceptan lo que la Biblia dice. Es que ustedes no aceptan esto o aquello porque en realidad no tienen, decían ellos, no tienen la sensibilidad de que hay otros libros en los cuales nos hablan también de salvación, y no es así. El único libro en el cual se plasma, se muestra, se revela, se ilumina al único nombre en el cual nosotros somos salvos, que es Jesucristo, es la Biblia. No hay otro testimonio. No hay otras cosas, ¿verdad? Aunque Jesucristo, aunque el mismo Juan, el evangelista, escribe en su evangelio al término de su libro, si todas las cosas que hizo Jesús, las grandes obras y milagros, se hubieran escrito, no hubieran alcanzado los libros en el mundo, ¿verdad? Para poder ser vistas. Entonces, solamente está en sus 66 libros, en sus 1183 capítulos, lo que el Espíritu Santo quiso, de tal manera que la misma Biblia dice en Apocalipsis que lo que se aumente o se le quite, será tomado en cuenta. Quiere decir que la Biblia está completa. Mis amados hermanos en la fe, estos hombres no tenían la capacidad para ver espiritualmente de manera clara que Jesús es el único que da la salvación, y por consiguiente tenían los ojos espirituales ciegos. Esto hasta la fecha ocurre. Pero dice además algo, aquí mismo, ojos con que no oigan. Además, Dios endurece sus oídos espirituales, haciéndolos sordos al mensaje, de manera que carecen, ¿verdad?, del deseo íntimo para aceptarlo con ánimo de obedecerlo. Y esta condición de reprobación les impide ejercer la fe salvadora. Fíjese usted, ya que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, de acuerdo a lo que ya estudiamos en Romanos capítulo 10, versículo 17. Y entonces, si la fe viene por el oír la palabra de Dios, estos tienen los oídos, ¿verdad?, sordos, espiritualmente hablando, no oyen. Y esta reprobación divina está hasta el día de hoy. Porque podrá en algún momento un predicador, un mensajero de la palabra de Dios, y anunciar el mensaje de salvación diciendo que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores, la condición de ellos es estar separada de Dios, mas hay un camino que es Jesucristo, y el camino es la verdad y la vida, y es el mismo Señor Jesucristo. Y alguno podrá decir, no, yo no lo veo así. No lo veo así, y es más, no quiero oír eso. ¿Sabe por qué? Porque solamente creo que es a través de San Ciprián, a través de San Charbel, que es porque son hombres ilustres, y no es así. Esto es una reprobación divina. El endurecimiento confirmado por él se mantiene en el tiempo actual, hasta el día de hoy. Y desde los días de Cristo se mantiene esa sordera, esa ceguera espiritual. La evidencia de que Jesús es el Mesías fue comprensible para todos. La dureza del pueblo era
en una realidad manifiesta. La acción judicial de Dios, confirmando su rebeldía, se produjo. Pueblo rebelde, pueblo completamente de un corazón endurecido, un pueblo completamente negligente, amadores de sí mismos, vanagloriosos, orgullosos, rechazando al Señor Jesucristo y creyendo que compraban a Dios a través de las obras, a través de ritos ceremoniales, a través de presencia física, de ritos externos. No, Señor. Una situación semejante se produciría para los rebeldes al mensaje del Evangelio antes de que produzca la segunda venida del Señor Jesucristo. Santos de Dios. Sigamos en el Nuevo Testamento, solo que ahora en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, y leamos lo que dice el versículo 11. Versículo 11 y 12. Muy bien, dice la Biblia, versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Dios mío. Acá me recuerda, antes de seguir al versículo 12. ¿Se acuerda usted de Faraón en Éxodo? Y se acuerda que estudiamos muchísimo cuando la frase dice Dios endureció su corazón, y cuando de manera voluntaria Faraón endurece su corazón rechazando el mensaje de Dios. Dios mío, dice el versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Me recuerda Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta el versículo 32. Dios no abandona a su pueblo primero. Dios no abandonó primero a estas personas. Son a las personas que se afanaron en hacer el pecado, en vivir en la inmoralidad. Me refiero a Romanos 1, 18 hasta el 32. Sino que ellos de manera voluntaria abandonan a Dios, y Dios en retribución, en pago, los abandona. De esta manera, ¿qué le quiero decir? Que las personas viven en un estado de ceguera espiritual, en un estado completamente de endurecimiento, de encallecimiento en su corazón, oídos sordos, no quieren escuchar, no quieren ver nada de la palabra de Dios. Por consiguiente, el mismo Dios les da aún más para ello. Es lo que quieren, es lo que están buscando. Por eso Dios les envía un poder engañoso. Segunda carta a los tesalonicenses. ¿Qué significa este poder engañoso? Que las personas prefieren amar el pecado, las mentiras en lugar del evangelio, y estas van a ser recompensadas con severidad por medio del castigo divino, como sucede con todos aquellos que rechazan a Jesús como su Señor y como su Dios. Dios mismo va a enviar un juicio que asegura su destino a través de una influencia engañosa para que continúen creyendo en lo que es falso. Aceptan el mal como algo bueno, las mentiras como la verdad. De este modo Dios utiliza a Satanás y al anticristo como instrumentos en el juicio, hablando de tiempo futuro. Me impresiona, tal como dice el Espíritu Santo en esta carta. Dios les envía. Segunda carta a los tesalonicenses. Romanos nos dice, Dios les dio, ¿verdad?, un espíritu de estupor. Dios es soberano. Seguimos, hay una responsabilidad. En otras palabras, y para que me entienda de una manera más clara, sin afán de ofender, como tanto anhela la mentira la persona, como tanto desea el pecado, como tanto quiere la inmoralidad, como tanto está abrazado a la idolatría, como tanto anhela y desea estarse completamente viviendo en el lodo, en la porquería, en la fornicación, en el adulterio, ellos mismos manifestarán ese deseo de seguir enlodándose, ensuciándose, completamente lleno de la mugre espiritual. Dios les dice, permítame el término, eso anhelas, eso quieres, eso es lo que estás recogiendo, ese es tu pago, esa es tu retribución. Y alguno podrá decir, Dios mío, ¿no que Dios es un Dios bueno?
¿No que Dios es misericordioso? ¿No que Dios entonces pues quiere salvar a todos? Sí, mis amados hermanos, sí oyente, sí lector de la palabra de Dios, pero sea hacedor de ella. No podemos tomar la palabra de Dios únicamente de lo que nos conviene y no podemos tomar únicamente lo que nosotros queremos. De ahí lo que nacen las sectas, prosperidad, que llueve oro, que las muelas se te hicieron completamente de bronce, de aluminio, de cobre, ¿verdad? Pero de ninguna manera Dios lo que está buscando es salvar a los hombres. Y les envía un poder engañoso. ¿Por qué? Porque nunca se van a arrepentir, nunca van a buscar a Dios, siempre van a creer en la mentira. Ese espíritu engañoso. Aceptan el mal completamente, como algo bueno, las mentiras como la verdad. Hacen a Dios a un lado. Eso es impresionante. Y el fin de ellos es que son condenados. Es increíble, tan claro, tan evidente como el creer tontamente, neciamente, que algo que ha producido el hombre con sus manos, crear ojos, una imagen que tiene ojos, que tiene boca, mas no habla, oídos, mas no oyen, ¿verdad? Pies, mas no andan, en algún momento le va a dar la vida eterna. O que en algún momento, ¿verdad? Prender alguna veladora o poner alguna otra cosa, o abstenerse de alimentos de algún tipo y decir, eso me va a dar la salvación, o te ofrezco este sacrificio para que yo tenga la vida eterna. Eso se lo denomina justicia propia, la cual no es aceptable delante de Dios. Y ante sus ojos espirituales es un poder engañoso, ciego, que no ven, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Salmo 115, tienen pies mas no andan, están completamente incapaces por su ceguera, por su sordera, por sus muletillas espirituales, no pueden obtener la salvación, no la alcanzarán, no la obtendrán, porque es a través de justicia propia. Son condenados. Así como Dios siempre ha juzgado el rechazo voluntarioso por medio del abandono de los hombres a la impureza de sus pasiones degradantes, también en los últimos días Dios sellará en su soberanía el destino de los que persisten en seguir a Satanás y en el futuro a un Cristo falso y postizo, como ha ocurrido en todas las edades. Aquellos que tienen el hábito de rechazar la verdad son juzgados al ser abandonados a sus consecuencias de pecado. ¿Cuántas veces Dios le ha hablado a su vida, a su corazón, diciéndole, Jesús es el camino y es la verdad y es la vida? ¿Cuántas veces Jesús lo ha puesto, como dice Gálatas, lo ha puesto entre la espada y la pared para decirle, yo soy el único que te puede dar vida y vida en abundancia? El pecado te tiene encerrado entre la espada y la pared para que tú voltees los ojos y veas que solamente hay salvación en mí, mas tú persistes en lo malo. Oiga, pero usted está hablando de que el mismo Dios ha dado ese espíritu de sueño porque usted lo ha decidido. Acompáñeme a Lucas capítulo 22. Es tan impresionante, Romanos, vamos a leer Lucas 22. Romanos, profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiando la gloria de Dios por cosas corruptibles como cuadrúpedos, aves, reptiles. Lo que Dios nos ha dado para glorificarlo, lo han cambiado en corrupción, en inmoralidad, en pecado. Profesando ser sabios, profesando tener doctorados en ciencias ocultas, en ciencias X, se sienten tan llenos de sabiduría que hacen a un lado a Dios. Le hace Job, por favor. ¿Dónde estaba toda esa gente cuando Dios dijo, hágase la luz? Esos sabios aparentes sabios que dicen, yo lo conozco todo. Si Dios existiera, ¿por qué existen las enfermedades? Si Dios existiera, ¿por qué se mueren las personas? Y la respuesta está aquí. Si nada de eso existiera, me refiero a la Biblia, si nada de eso existiera, ¿usted creería en Dios? La respuesta es no, porque es una actitud
voluntariosa, arrogante de rechazar a Dios. ¿Qué ocurrió en la última cena? En Lucas capítulo 22, versículo 21 y 22, vemos cómo de manera voluntaria hay también una responsabilidad personal. Dios les da ese espíritu de estupor, oídos sordos, ojos ciegos, pero hay una responsabilidad. Lucas 22, verso 21. La Biblia dice: mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Jesús hablando y hablando de su traidor. A la verdad, el Hijo del Hombre habla de sí mismo. Según lo que está determinado, habla de un plan de redención, habla de un plan ya establecido con siglos de anticipación eternamente. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Jesús hablando de Judas. La justa predeterminación de Dios, Dios lo sabía. Esa justa predeterminación de Dios con respecto a la traición de Judas estaba conectada de forma inextricable con las intenciones injustas del Judas mismo, con las cuales él es responsable en la eternidad. Y uno de los grandes misterios de las Escrituras es la coexistencia de la preordenación soberana de Dios y la responsabilidad personal del hombre. Otra vez, uno de los grandes misterios de las Escrituras es la coexistencia de la preordenación soberana de Dios y la responsabilidad personal del hombre. Esto es impresionante. En la soberanía de Dios, en lo que Dios hace conforme a Él quiere, en su plan soberano, Dios también responsabiliza al hombre, y el hombre es responsable personalmente, de manera individual, de lo que decide. Hágame favor el creer que pobrecito de Judas porque traicionó al maestro. Si no hubiera habido traición, entonces no hubiera habido sacrificio. ¿Eso en qué cabeza cabe? Ay, pobre de Judas, que él fue el mártir. ¿En qué cabeza cabe? Fíjense, hay más de 500 escritos apócrifos. El Evangelio de Judas, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Tomás, el propio Evangelio de Cristo. Y el más sobresaliente, que hasta película hicieron, ¿verdad? El Evangelio de Judas y el Evangelio de Marcos Q. Todos ellos, permítame la expresión, no son más que marihuanadas. Porque al ir a los textos que fueron descubiertos hace algunos, el más reciente, en 1940, ¿verdad? Fue descubierto, pero que datan de 500 años después de que Jesús estuvo físicamente en la tierra. Y si fueron escritos 500 años después de que Jesús estuvo en la tierra, y que no fueron escritos, me refiero a estos evangelios apócrifos, y si fueron escritos 500 años después de que Jesús estuvo en la tierra, no fueron escritos por María Magdalena, no fueron escritos por Judas, no fueron escritos por Marcos. Entonces hablamos de que quien los escribió no fueron los autores presenciales, físicamente hablando, de personas que estuvieron con Jesús. A más de eso, fueron escritos en copto, una lengua antigua egipcia. Entonces nos damos cuenta que son novelas en las cuales a alguien se le ocurrió, ¿verdad?, decir que Judas escribió un mensaje 500 años después de Jesús. Y este endurecimiento completamente, esa ceguera espiritual, hace que muchas personas escriban: Jesús vivió y murió en Cachemira. Y que hasta la fecha existe un celador, el cual está generación tras generación cuidando, ¿verdad?, la tumba de Jesús. Hágame favor, no se lo vayan a robar, cuando vemos claramente que el Espíritu Santo muestra que Jesús murió pero resucitó.
Y es la prueba más grande, ¿verdad?, de redención, de salvación a los hombres, que Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores. Y Pablo escribió de una manera tan maravillosa, escribiendo, si no hay resurrección, vana es nuestra fe. Comamos y bebamos, mañana nos moriremos. Y los ojos botados, los ojos espirituales cerrados, oídos cerrados, se niegan a ver completamente que la luz del Evangelio, el Espíritu Santo muestra claramente que la resurrección de Jesús es el acontecimiento más grande de todo el universo, porque da salvación, vida eterna. Juan capítulo 3. Tristemente, el endurecimiento judicial del corazón de un hombre por parte de Dios nunca puede separarse del endurecimiento que el hombre decide tener en su propio corazón. Cuando usted escuche la voz de Dios, amado oyente, no endurezca su corazón. Usted puede tener millones y millones de pesos, escribir novelas, tener la oportunidad de caminar por la alfombra roja, tener la oportunidad de ser aplaudido, tener la fama, la popularidad, el éxito, tener todo el mundo a sus pies si quiere, sentirse como Dios. Pero ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Es el día de salvación, es el día que el Espíritu Santo le está diciendo: venga a mí y yo le daré vida eterna, dice el Señor Jesucristo. Esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, la Biblia dice, eres salvo. No hay tal cosa, amigo o persona que usted me está escuchando, que muere y llega al purgatorio. De ninguna manera está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Usted podrá decir: lo que usted me está diciendo, amigo, es de que yo llegue a su religión, esté en una silla más y está tratando de convencerme. No, mi amigo, porque si todo esto, lo que está escrito en este precioso libro es mentira, se muere y se acabó y ya, adiós, quis, tan, y nadie, ni usted ni yo perdemos. Pero si realmente esto es verdad, y es una verdad, es una realidad, que Jesús es Dios y que ha venido en semejanza de hombre, que se ha puesto en nuestro lugar y que realmente Él resucitó, y que si usted renuncia o rechaza a Jesús, y que al abrir los ojos espirituales se va a encontrar en un lugar separado totalmente, eternamente de Dios, eso es verdad, está en riesgo, está en peligro. La luz verdadera viene a los hombres y ese Jesús viene a decirle a usted: quiero darte la vida eterna. Quiero realmente que disfrutes la vida eterna. No son las religiones lo que le da la vida eterna. Es Jesucristo realmente el único nombre en que podemos ser salvos. Usted puede estar completamente empeñado diciendo: es que la religión la heredé de mis padres. Imagínese ser yo un traidor ante mi religión. Imagínese ser un traidor completamente ante mi madre o mi padre. Imagínese más bien que usted le está diciendo a Jesús: no te acepto. No quiero nada contigo. Y Jesucristo le está diciendo completamente y extendiendo las manos: ven, quiero darte vida eterna, vida en abundancia. ¿No quisiera recibir a Jesucristo como su Señor y como su Dios? Puede usted estarse imaginando y creer: ¿sabe? He cometido asesinatos, he cometido violaciones, he cometido una vida inmoral. ¿Sabe qué? Permítame tantitico, y ¿sabe qué? Lo pienso. No es el momento. Porque en este momento le está hablando Jesús. No hace falta que usted primero se porte bien y después decida tener a Jesucristo. Primero necesita recibir a Jesucristo para que usted se convierta en la morada del Espíritu Santo. Y no hay nada más hermoso y más maravilloso que una persona vea ahora que le conceda al Espíritu Santo, ver a la persona del Señor Jesucristo como el único medio de salvación, como el único medio de redención, como el único medio en el cual tiene vida eterna, y del cual el Espíritu Santo le ponga en su corazón, abrir sus labios, declare a Jesús como su Salvador personal, porque no viene a una religión, viene, lo trae completamente. El Espíritu Santo haya hecho lo que haya hecho, y alguno podrá decir: qué rico, qué suave, qué chévere, hice lo que quise. Sí,
pero el Espíritu Santo le concede el don del arrepentimiento. No una religión, no las obras externas, sino Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, el cual le dice: ven y gózate en mí. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, plenamente convencidos en el poder que hay en tu palabra, y esta es verdad. Padre, gracias, 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 porque hoy hablas al corazón de los seres humanos que aún no tienen a Jesucristo como su Señor y como su Dios. No podemos decir nosotros: tengo a Cristo en mi corazón, cuando nuestra vida no ha sido transformada. Y hoy tú quieres conceder el don del arrepentimiento, el don de la salvación. Hoy tú quieres completamente habitar de manera plena, completa en la vida de todo aquel que confiese a Jesucristo como su Señor y como su Dios. Hoy en este día completamente el Espíritu Santo quiere decirte que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. No hay tal religión que te diga que es verdadera, porque todas las religiones hacen completamente un estilo de vida religiosa, mas el camino en Jesús te trae una transformación, te trae vida eterna. Y hoy, junto conmigo, sé sensible a la voz de Dios. Reconoce la necesidad de un Salvador. Reconoce la necesidad de proclamar a Jesús como tu Señor y como tu Dios. Reconoce que no hay tal cosa de que: Dios mío, me arrepiento en el último momento de morir. No, porque es un don de la salvación el que te concede Dios, y es en este momento. Y ahí tú, donde tú estás, en la cárcel, en algún hospital, ahí, en ese lugar, dile junto conmigo: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Creo con todo mi corazón que Jesucristo se puso en mi lugar. Él recibió el castigo que yo merecía. Él murió, pero su Santo Espíritu lo levantó de entre los muertos, resucitándole y dándome vida eterna, pagando todos mis pecados y haciéndome y dándome una nueva vida en Cristo Jesús. Ahora mora el Espíritu Santo, me lleva a una vida de búsqueda total y completa en la presencia de Dios para vivir conforme a su voluntad. Hoy creo y confieso con todo mi corazón y con mi boca que soy salvo, gracias al precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. El regalo más grande de toda la historia y de todo el universo es la salvación, única y exclusivamente en la persona del Señor Jesucristo. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, de verdad, con todo nuestro corazón le felicitamos, damos gracias a Dios, porque una persona estaba muerta y hoy ha recibido y tiene vida, y vida en abundancia en Cristo Jesús. Le invitamos a que siga sintonizando estos estudios. Si no ha asistido a alguna iglesia cristiana, pídale al Señor que la lleve a una iglesia cristiana en donde se enseñe completamente el mensaje de la palabra de Dios, y que usted crezca espiritualmente con la voluntad y en la voluntad del Padre Celestial. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, así como todos los que participamos en este ministerio, que Dios le bendiga, que tenga paz.